Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que Él nos permite alabarle y glorificarle. Gracias a Dios por el cuidado que Él ha tenido con nosotros hasta en este momento. Vamos a comenzar este culto alabando a nuestro Dios. Voy a leer un salmo que dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Así es, que cada uno de nosotros podamos decir con firmeza, con seguridad, que cantaremos a Jehová, alabaremos a nuestro Dios mientras estemos vivos, porque cuando estemos ya en su presencia, ahí vamos a estar alabándole día y noche. Entonces, gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de alabarle. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Gracias a Dios por esa libertad que Él nos da. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias Dios, porque nos permites alabarte, nos permites, Señor, glorificarte, nos permites escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por esa oportunidad que tú nos das. Gracias por ese privilegio que tenemos de llamarte Padre. Gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, de llegar delante de tu presencia con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones. Gracias, Dios, por lo que hiciste con nosotros y por nosotros durante la semana, por tu cuidado, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que tú, Señor, proveíste en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, amado Padre. No tenemos con qué pagarte, no tenemos cómo agradecerte, Señor, tantas y tantas maravillas que hiciste con nosotros durante esta semana. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú riegas los campos. Tú, Señor, eres el creador del universo y tú sabes la necesidad que hay, Señor, de la lluvia. Gracias. Gracias, Dios, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Bendito seas. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso, Señor, te cantamos, por eso te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero, porque día a día, Señor, tú nos muestras tu amor a través, Señor, de tu fidelidad y de tu misericordia hacia con nosotros. Bendito seas. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Te bendecimos y te amamos y ponemos este tiempo en tus manos para que tú tomes la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces, porque ese es el propósito, Señor, que tú tengas la honra y que tú tengas la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que juntos le cantemos a nuestro Dios unas alabanzas. La roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré.
Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. El día de hoy concluimos con la carta a los Filipenses que hemos estado viendo durante todo este tiempo, y es una serie que le llamamos Vivir, y cada uno de estos pasajes nos fue enseñando una manera de vivir porque tiene que ver con el vivir cristiano, cómo vivimos como cristianos, y de eso trató esta carta. Y hoy permítanme iniciar de esta manera: el vivir en Cristo Jesús, según el versículo 21, vivir en Cristo Jesús. Y este vivir en Cristo Jesús pertenece a la esfera espiritual donde la santidad es una realidad. Por eso dice a los santos en Cristo Jesús. Los santos son los que están en Jesucristo, es decir, no cualquier persona. Ellos están en Jesucristo. Esta realidad, déjame decirte o déjeme decirle, es exclusiva del cristianismo, no le pertenece a nadie más. Los seguidores de otras religiones del mundo no consideran que están unidos a su fundador, al fundador de su religión. Ellos siguen sus enseñanzas, pero no sienten una unidad con él. Solo se limitan a eso, seguir las enseñanzas de su fundador. Y en el caso de los cristianos, no solamente creen que Cristo vivió, murió, resucitó y va a venir otra vez. No solo eso, también están unidos a Él. Ellos consideran eso, que están unidos a Él en una relación vital, muy necesaria. Una relación o una vida con carácter. Y en este pasaje se nos recuerda precisamente eso, cómo vivir como separados del pecado para vivir en justicia, o como personas que han sido justificados por Dios. Y tenemos 3 muestras de ello. Si decimos que vivimos con carácter como cristianos, en esta despedida que hace el apóstol Pablo de esta carta a los hermanos a quienes les escribe, y aquí a nosotros nos recuerda también que tenemos como cristianos 3 muestras de carácter. Y vamos con el primero. En el versículo 21 y 22 se nos habla acerca de tu afecto, el afecto que tú tienes o el afecto que usted tiene hacia los hermanos en Cristo, hacia las personas que tienen a Cristo en su corazón también. Esa comunión que tenemos como personas apartadas para Dios. Dice lo siguiente: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan. Noten lo siguiente: aquí hay una triple mención de palabras para saludar. Y esto da una evidencia muy fuerte de un lazo de unidad, de una comunión entre los hermanos. Les saludan, saluden a los hermanos que están aquí les mandan saludos, pero también todos los hermanos que también están alrededor de nosotros, o los que están de otro lado, también les mandan saludos. Y esto nos deja ver que cada seguidor, cada discípulo de Jesucristo o cada creyente es merecedor de afecto. Es decir, todos merecemos ese afecto por parte de los demás y ese cuidado, porque él lo menciona, esta parte de la Biblia nos menciona eso. Y eso está reforzado en el capítulo 2, versículo 2. Chequen lo que dice. Se nos dice lo siguiente: completen su gozo, o mi gozo, le dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No debe haber exclusivismo dentro de una congregación como iglesia. No debe haber eso. No existe. No debería de existir, más bien. Y luego dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos los creyentes son santos. De hecho, esta palabra nos va a algunos les causa
una mala impresión o una impresión muy fuerte. Todos los santos son, todos los creyentes son santos. Y en este caso, si hubiera una jerarquización de algunos, eso es un pecado, eso está mal, porque no debería de ser eso. Todos tenemos la igualdad. En el cuerpo de Cristo no hay personas más grandes ni personas más bajas en el sentido de jerarquías. Hacer eso es contrario a la voluntad de Dios o del Espíritu de Dios. Todos los que hemos sido aceptados por Dios somos aceptos en el amado y deben ser aceptados como amados hijos de Dios dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Además, todos los creyentes, todos, absolutamente todos, son a los ojos de Dios hijos suyos por gracia, es decir, somos lo que somos por gracia de Dios. Ahora, este interés que aparece aquí en esta parte de la Escritura es el mismo que reflejó Jesucristo. Allá cuando lo vemos, a pesar de que estaba rodeado de grandes multitudes, hubo una situación en donde se le acercó una mujer con flujo de sangre que ya tenía 12 años con ese padecimiento. Ella se acerca y la gente estaba apretando a Jesucristo. Y esa mujer se pone a pensar, si toco el manto de él, voy a ser sana. Y se acercó lo más que pudo y tocó el manto. Y en eso Jesús voltea y les dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, tanta gente ahí alrededor tuyo y todavía se te ocurre decir, ¿quién me ha tocado? Pero él estaba buscando a aquella persona en particular. ¿Por qué? Porque él se interesa en las personas. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Independientemente de que existan muchos, debe haber ese afecto fraternal entre nosotros. Ese afecto tuyo debe ser el mismo para con los hermanos. No hay exclusividad. Aquí tenemos también además el tema del afecto igualitario. Este es un asunto que tiene que ver a lo mejor con lo que vemos en la actualidad, pero este afecto igualitario es para todos los creyentes, porque se nos menciona aquí. Vean, él dice, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Es decir, no nada más unos cuantos, sino todos los que están aquí, todos, absolutamente todos los que están presentes en ese momento. Es importante cuando mandamos saludos a alguien, les decimos, toda la familia te mandan saludos. Como que suena algo mucho mejor, ¿no? Todos los que estamos aquí te mandamos saludos. Eso suena algo bueno, porque estamos incluyéndolos a todos. Si iríamos uno por uno, pues se llevaría más tiempo, pero cuando los incluimos a todos, ya vamos en paquete. Algunos, en este caso, pueden ser muy notables, pero también en este pasaje son mencionados como hermanos. No se les dice el doctor o el fulano, no, todos somos hermanos en Cristo. La comunión de los santos es un vínculo de amor sin jerarquías, insisto, nadie es más, nadie es menos. No se trata de exhibir méritos ni títulos jerárquicos o títulos eclesiásticos. El diácono te saluda o alguien más. No. Todos somos iguales en este caso. El hecho de poseer dones, para algunos a veces un don es muy especial más que el otro. Que tengas esos dones no significa que seas mayor que el otro. No, es lo mismo. Tú puedes ser usado por Dios de cualquier manera y nuestros hermanos también. Dios no nos hace superiores a los demás de forma espiritual, porque aquel ora más, porque aquel ora menos, porque aquel lo evangeliza, porque aquel predica. Nadie es más que los demás, cada uno cumple su función y eso es bueno. Pablo, hablando del que escribió la carta, él se consideraba como el más pequeño de los apóstoles. Él lo dice así, y como el primero de los pecadores. Es interesante esto, en 1 Corintios 15:9 lo menciona, como el más pequeño de los apóstoles. Y noten quién era. Y como el primero de los pecadores, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16. Así que no se sentía más que los demás. Vamos a recordar algo que dijo Jesús a los creyentes, acerca de la igualdad de los creyentes, la igualdad entre nosotros. Dice, pero ustedes no quieren que los llamen rabí, no quieran que los llamen rabí o maestro, alguien que enseñaba mucho, porque uno es su maestro, el Cristo, y habla de un asunto de jerarquía.
Y todos ustedes son hermanos, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, hablando de Padre de nuestro Dios, el que está en los cielos. Y luego dice, y ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. Hablando de alguien que nos enseña a nosotros. Él es nuestro maestro, seguimos a Él, le seguimos a Él, seguimos sus pisadas. El que es mayor que ustedes sea su siervo. Si alguien dice que es mayor, debe ser servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Notan la diferencia. Eso es algo que nos recordó Jesús o nos dice Jesús. Ahora, cuando dice esta parte de la Escritura, todos los santos los saludan, nos muestra lo siguiente: aunque muchos posean diferentes dones y demuestren diferentes tipos de fidelidad o madurez espiritual, no significa que sean más que los otros. Somos iguales que nuestros hermanos que son más destacados. Desgraciadamente muchos tienen esa tendencia de sentirnos más que los demás. No es así, no debería ser así. Debemos de mantener en ese asunto una equidad, es decir, somos hermanos en la fe. Sabes más, sí, pero puedes enseñarnos a nosotros, pero no sentirte más que los demás. Una característica esencial de los santos, hablando aquí como dice, los santos en Cristo Jesús, una característica especial de ellos o de nosotros, si usted es una persona que tiene a Cristo en su corazón, si tienes a Cristo en tu corazón, esta es la característica esencial: participar del mismo vínculo de amor y el deseo mutuo por el bienestar de los demás. Es decir, el mismo amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo ha puesto en los hermanos, y eso nos une para el bienestar de los demás. No para bienestar nuestro propio, sino para el bienestar de los demás. Eso es lo que caracteriza tu afecto. Es una muestra de tu carácter. Lo segundo, tu gozo. El gozo que caracteriza a todos los santos. Vivir con ese carácter, ese gozo que Dios ha puesto en nosotros. Eso lo dice en el versículo 22, en la segunda parte. Dice, y especialmente los de la casa del César. Esto trae una enseñanza para nosotros. El mayor gozo de las personas que tienen a Cristo en su corazón es que los pecadores acepten a Cristo. Es que una persona reconozca su condición física, su condición de pecador, y acepte a Cristo como Señor y Salvador y decida seguirlo. En Lucas 15 contó 2 parábolas acerca de la salvación, cómo se ilustran. La primera habla acerca de un hombre que se goza al encontrar su oveja perdida. Eso está en Lucas capítulo 15, versículos 5 y 6. Y la segunda, de una mujer que se goza en encontrar su moneda perdida. Se alegran. ¡Ey! Les dice a sus vecinos, miren, vengan, regocíjense conmigo porque encontré lo que buscaba. Encontré algo valioso para mí. Los dos nos muestra ese gozo que experimentamos nosotros los creyentes cuando vemos que una persona recibe la salvación. Igual Pablo y Bernabé. Pablo lo tenemos aquí, pero él tenía antes un compañero. Ellos contaban la conversión de las personas cuando ellos aceptaban a Cristo, les contaban a los hermanos y los hermanos se alegraban, se regocijaban con eso. ¿Quién no se alegra de eso? Cuando una persona decide cambiar. Los únicos que no se alegran son aquellos que solamente se aprovechaban de ellos o buscaban ganancia con ellos. Ellos son los únicos que se entristecen, pero nosotros nos alegramos. Ahora, cuando Pablo dice aquí, les saludan los de la casa del César, es muy significativa. En términos actuales sería decir lo siguiente, en palabras de hoy, es algo así como, esas personas trabajan en el gobierno. Recuerden que él estaba preso, entonces lo conocían. Persona que se acercaba y les compartía de su testimonio y de la palabra de Dios, y muchos creyeron. Algunos miembros de esta casa imperial, como la guardia que cuidaba a Pablo, la guardia del gobierno en ese lugar,
que él menciona allí en capítulo 1, versículo 13, ellos fueron guiados por Pablo para su fe en Cristo. Y otros, a lo mejor ya eran cristianos, antes de que Pablo lo llevaran preso ahí a ese lugar, en Roma. Pero también él los incluye. Aquí él incluye a los dos, a los que fueron salvos y a los que ya eran creyentes. Él les dice, les mandan saludos los hermanos que están aquí. Y eso significa mucho para los que nosotros conocemos personas en el gobierno. Muchos sabemos que al tener personas en el gobierno podemos probablemente hacer un trámite más rápido. Y muchos nos aprovechamos de eso, tanto que hasta exageramos. Hay personas que saben que tienen capacidad de dar o ayudar y la gente se aprovecha de ellos. Pero, ¿por qué no pensar en lo siguiente? Como cristianos, el alegrarnos de que esa persona acepte a Cristo. Y muchos lo hacemos cuando una persona acepta a Cristo, reconoce que Jesucristo es su Señor y está trabajando en el gobierno o está sirviendo ahí, nos alegramos, nos gozamos porque sabemos que él o ella hace acto de presencia en ese lugar. Y de verdad, Dios es exaltado y Dios lo usa. Así que nos regocijamos y aquí él menciona eso también en este pasaje. Gozarnos con él, este gozo de alegrarnos. Allí él se goza porque en la casa de ese emperador que era malvado, era pagano, era malvado, aún allí hubo personas que aceptaron a Cristo. Y déjenme decirles algo, ahora que en tiempos de elecciones muchos se preocupan quién va a gobernar o quién va a ganar y todas esas cosas. Dios tiene todo en sus manos. Lo importante de eso es que nosotros estemos al pendiente y estemos orando por ellos en particular. Y si Dios alcanza a uno de ellos, qué bendición y que Dios sea exaltado. Así que no se preocupen quién gane. Cuando le toque elegir, vaya y vote, emita su voto, es un derecho, es algo que usted tiene, que puede ejercerlo. Bueno, el gozo de los santos consiste en ver que otros son rescatados de ese oscuro abismo del pecado y son traídos a la salvación en Cristo. En eso consiste. Ese es el gozo que tenemos. Es el gozo que nos caracteriza. Podemos gozarnos en otras cosas, pero el gozarnos de que alguien se arrepiente, eso es más grande todavía. ¿Tú te gozas? ¿Qué piensas cuando una persona acepta a Cristo? Espero que no seas de los que dicen, ya aceptó a Cristo ese, pues ahora yo voy a aprovecharme de él, porque es cristiano. No, ten mucho cuidado. Y a ti te digo que probablemente has visto gente que ama a Cristo, que ama a Dios, y te has querido aprovechar de ellos. Déjame advertirte algo. Una persona que ama a Cristo es mucho más hábil de lo que tú te imaginas. De verdad. Es mucho más inteligente y reconoce y sabe cuáles son las intenciones. Así que ten cuidado. Pero en eso consiste el gozo. Que si tú no conoces a Cristo, lo conozcas y le aceptes. Número 3. Tu riqueza. ¿En qué consiste la riqueza de los santos? La riqueza de los que aman a Cristo. Versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén, dice ahí, termina. Aquí el apóstol Pablo completa el círculo. Él empezó esta carta deseándoles gracia a los filipenses, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 2. Él les deseó gracia y la concluye de igual forma. Él siempre finalizó sus cartas invocando la gracia de Dios sobre los que leyeran. Eso nos incluye a usted y a mí. Invocando la gracia de Dios sobre aquellos que leen esas cartas. Y pueden revisarlas y se van a dar cuenta que en todos hace lo mismo. Lo que más necesitamos los creyentes es precisamente eso, la gracia que viene del Señor Jesucristo. Todos la necesitamos. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Es algo que tú no te mereces, sin embargo lo tienes. O también podemos decir que es el amor desinteresado de Dios en Cristo que nos atrae a la salvación. Ese amor desinteresado de parte de Dios. En este punto no quiero que veas
o que sientas que tienes, te ves en la obligación de tener que, esa obligación o la obligación de obligar a alguien más a que acepte a Cristo. No, es gracia inmerecida, es un favor de Dios, es amor de Dios. ¿Quién es eso? Es amor desinteresado. Él simplemente lo da. Lo quieres, lo recibes. Si no, no hay problema. El problema es cuando mueres, porque pasas a una eternidad sin Cristo. Entonces, en eso consiste la gracia. Pero no nada más es eso. La obra de gracia de Dios en tu vida como creyente, y hablo a ti como creyente o a usted como creyente, va a continuar hasta que estés en su presencia, hasta ahí. Esa verdad la vemos en Romanos 5:2 y dice lo siguiente: por quien Cristo, en este caso, Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eres salvo por gracia, sino que también Él te sostiene por su gracia. Él te dirige por su gracia. Él te guía por su sola gracia. Él te guarda por gracia también. Él te fortalece por gracia. Él te santifica por gracia otra vez. Y Él te prepara para encontrarte con Él por gracia. Ahí está su gracia todo el tiempo. Dependes constantemente del perdón, el consuelo, la paz, el gozo, el valor y la sabiduría que vienen por medio de la gracia de Dios. Todo esto es tu riqueza. En eso consiste vivir con carácter, en que sabes que tienes todo eso por su sola gracia. Ahora, como creyente, recibes esa gracia sustentadora de Dios, es decir, que te sostiene, y es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el tema de esta carta y se menciona casi 40 veces en estos capítulos de esta carta que estamos terminando. Pablo se describió a sí mismo como siervo de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 1, y él les dice a los filipenses, o se dirige a ellos como santos en Cristo Jesús, igual en el capítulo 1, versículo 1. Él fue preso y escribió esa carta estando preso por causa de Cristo. En Filipenses 1:13. Para él, su vida era Cristo. En el capítulo 1, versículo 21. Y la muerte es la entrada a la presencia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Muchos tienen temor a la muerte, pero la muerte, lo único que hace en el creyente es llevarnos a la presencia de Cristo. Morimos y vamos camino a donde está Él. Es lo único que puede hacernos la muerte. ¿Se dan cuenta? Es lo que vemos aquí, por causa de Cristo. En esta carta se les exhorta y se nos exhorta a nosotros a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. En Filipenses 1:27, tener el mismo sentir de Cristo. En el capítulo 2, versículo 5, se nos llama también a gloriarnos en Cristo, en el capítulo 3, versículo 3. E incluso él consideraba todo su pasado como basura, comparado con la excelencia de encontrarse en Cristo, o encontrar a Cristo. Capítulo 3, versículo 8. Cristo aparece, Él es el centro de esta carta. Él fue justificado por la fe en Cristo. Ustedes y yo somos justificados por la fe en Cristo. En capítulo 3, versículo 9. Una más. Así como Él, nosotros también esperamos con ansia el regreso de Cristo. En capítulo 3, versículo 20. Esperamos eso. Y una cosa más. Él tenía todo lo necesario en Cristo. Según lo dice en el capítulo 4, versículo 19. Yo no sé si tú lo tienes todo. Todo lo necesario en Cristo. Es Cristo el centro de esta carta, es el centro y debe ser el centro de nuestra vida. Entonces, el carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos, de aquellas personas que conocemos de Cristo y le hemos aceptado, está en Jesucristo, están en Él. Aquí se resume algo. Este asunto
de la vida cristiana cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él menciona eso. ¿Qué mencionas tú? ¿Qué menciona usted? Puedes decir eso, puede decir eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sobre todo ahorita en ese tiempo de pandemia. Muchos tienen temor, pero qué mayor confianza de que si Dios nos permite mantenernos vivos, pues adelante y dele y aproveche el tiempo. Nos ha dado una oportunidad, somos sobrevivientes hasta ahora, sobrevivientes de esa pandemia. Pero en el caso de que en algún momento fallezcamos, podamos decir eso. Permítanme concluir con lo siguiente. Por medio de la cruz, de su muerte o de la muerte en la cruz, Jesucristo te apartó para Dios. Es lo que hizo. Y eso te hace santo. Te aparta para Dios por medio de su muerte y te hace santo. El autor de Hebreos dice lo siguiente: somos santificados, apartados para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Eres santo en Cristo, estás santificado en Cristo. Eso eres ahora. Y eso implica un desafío para ti o para usted, y un desafío grande. Vivir con ese carácter. Vivir como santo en Cristo Jesús. No como los demás dicen, sino vivir como santos en Cristo Jesús. Y así concluye esta carta a los Filipenses. Vamos a orar. Señor, permite que nosotros vivamos este desafío. Vivimos a lo mejor desorientados, pero gracias a tu palabra podemos saber quiénes somos en ti. Somos santos en Cristo Jesús. Permítanos vivir como tal, por amor de tu nombre, y así vivir con carácter, ese carácter que tú has puesto en nosotros. Gracias, Dios. No quiero dejar pasar este tiempo sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera o segunda vez que te conectas a una transmisión como esta. Déjame decirte que hemos estado hablando acerca de Jesucristo, que esta carta habla acerca de eso, de aquello que Él te da a ti. Dice en la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y añade, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para ser justificado o para justicia. ¿Te atreves a decirle a Él: Señor, aquí está mi vida, quiero entregártela? Si eso es lo que quieres, y tener este carácter, vivir con este carácter que Él ha puesto en nosotros, y saber que estás cerca de Él, a través de esto, a través de aceptarle, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. ¿Te parece? Inclina ahí tu cabeza y haz esta oración. Señor, muchas gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por dar tu vida. Gracias por la salvación. Ahora mismo me arrepiento de las cosas malas que he hecho y te pido me perdones. Aquí estoy y te entrego lo que soy. Te suplico que me perdones. Ayúdame a vivir una vida que a ti te agrada. Ahora mismo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos. Decido vivir para Él. Decido vivir con ese carácter que tú muestras en tu palabra. Recuérdame quién soy en ti, una persona santa o santo en Cristo. Gracias, Dios. Guía mi vida. Gracias por la salvación también. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Le acepto como aquel que me guía, que me dirige y me da ese regalo de vida eterna. Bendito seas, Dios. Señor, muchas gracias también por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, mis hermanos, mis hermanas, cada uno de los que ven esta transmisión, los que lo van a ver. Te suplico que tu bondad, tu misericordia, tu favor sea sobre ellos. Tu cuidado siga siendo sobre sus vidas y que tu amor les siga rodeando. Gracias por todo lo que haces en ellos. Sigue guiando a los muchachos
en este último tramo del ciclo escolar. Si están haciendo exámenes o van a hacer o trabajos finales, sé tú con ellos. Dale sabiduría, inteligencia y permite que tu bondad, tu favor y tu gracia sea sobre ellos. Gracias, Dios, por tu amor y tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Me perdonó mi Salvador, me rescató. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios, sublime amor. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios porque seguramente Él ha hablado a nuestros corazones. Gracias a Dios porque Él es fiel con nosotros. Somos hijos y como hijos Él nos cuida, Él nos guarda. Gracias a Dios porque Él es fiel a sus promesas y de verdad que podemos notarlo día a día. Y muestra de ello es que estamos de pie. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar para terminar nuestro culto. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tu Padre nos amas, porque tú, Señor, moriste en la cruz, y no solamente por unos cuantos, sino por todos aquellos que quieran aceptar ese regalo de la vida eterna. Tu palabra dice, Señor, que de tal manera amaste al mundo, que mandaste a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Señor, para ti no hay límites, para ti no hay acepción de personas. Das la salvación a todo aquel que quiera creer y quiera confiar en ti. Gracias, gracias Dios, por la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese grande amor que tú nos tienes. Padre, rogamos que sigas guardando a mis amados hermanos aquí en Palmillas, que tú sigas proveyendo, Señor, de sus necesidades, que tú sigas siendo, Señor, dándoles salud, dándoles fuerza, dándoles trabajo. Padre, que ellos nunca se olviden que tú eres su Padre, que tú eres su Dios y que ellos son tus hijos. Padre Santo, te ruego que tú guardes a cada uno de ellos, que guardes a los jóvenes, Señor, que guardes a los niños, que les des entendimiento y les des sabiduría en la escuela, que ellos puedan mandar sus tareas a tiempo, Señor, aquellos que van a terminar su carrera, aquellos que van a terminar un ciclo más. Te rogamos que tú les dirijas, Señor, y que tú proveas, Señor, para lo que sigue. Padre amado, gracias. Gracias por cada uno de ellos. Rogamos que sigas proveyendo de sus necesidades, si tienen problemas, si tienen, Señor, algún problema físico, te ruego, Señor, que tú seas con ellos. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu cuidado hasta el día de hoy. Bendito seas, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero y te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra haga eco en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y, Señor, que pongamos en práctica tu palabra, Señor. Gracias por ella. Te bendecimos, pues, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cuídense, por favor. Sigan cuidándose, sigan tomando las precauciones debidas y primeramente Dios, pronto nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les amamos de verdad en el amor del Señor.